Sandro de América sonaba aquí en la mañana de la Vive y nos vamos ahora a una entrevista telefónica. Vamos a darle los muy buenos días al señor Isidro Calvo. Buen día. Buen día, Andrea, y buen día a toda tu audiencia. Bueno, Isidro, el gusto de tenerlo aquí porque vamos a hablar de un hecho muy importante que ha cumplido un aniversario aquí en la ciudad de Las Varillas, 100 años de la presencia del Banco de la Nación Argentina y en su caso usted ha tenido la oportunidad de haber trabajado muchos años en esta institución que bueno, ha sido, me parece, también pilar importante para el desarrollo de esta ciudad, hoy ciudad, aquella en su momento localidad, que venía también a dar respuesta a las necesidades de un sector del agro que fue creando esta ciudad y que tuvo al Banco de la Nación Argentina de su lado para este crecimiento. Así que vamos a hablar un poquito de historia y el elegido es el señor Isidro Calvo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Mira, te explico, con motivo de este centenario del Banco Nación de Las Varillas, una entidad tan querida por mí, por ejemplo, tenemos que hacer un poco de historia de lo que era Las Varillas en aquellas épocas, ¿no? Te cuento algunos datos para que, recuerdo algunos datos nada más para que he visto en la crónica y que he tratado de estudiar un poco, siguiendo a quienes escriben sobre la historia de Las Varillas y se interesan por lo que fue nuestro pueblo en aquellos años, ¿no es cierto? Y en tratar de reflejar, ¿no es cierto?, en sus cosas. Para eso he leído algunas cosas de René Celayes, pero también he consultado también con alguna bibliografía que hay, que me ha facilitado Mirta Bozo también. Y bueno, y a raíz de esto, y como siempre me ha interesado de dónde venimos, porque me parece que, y ahora que uno tiene un poco más de tiempo, me gusta hacerlo. Concurrí a Banco Nación, el gerente me dice, ¿te gustaría hacer una pequeña reseña? Ya que me tocó hacerlo en el 90 aniversario también, hacer una reseña del banco nuestro, de nuestra sucursal, mejor dicho, y bueno, estuve analizando algunas cosas, ¿no es cierto?, y te puedo dar algunos datos que son muy interesantes y le pueden interesar a alguna parte de tu audiencia. Las más jóvenes a lo mejor por ahí no entienden mucho de qué estamos hablando, pero me parece de que te puedo explicar algunas cosas. Muy bien. En el 1920 ya llega el Banco Nación a Las Varillas. Sí, pero larguemos de 1912. En 1912 el gobierno de la provincia decreta Las Varillas como municipio. Recién imagínate la población que había en 1912. Sí. En 1912 decreta como municipio, así que se tiene que empezar a realizar las primeras elecciones municipales. Las que se llevan a cabo recién el 8 de septiembre de 1918, las primeras elecciones municipales. Y te digo esto porque, y donde es electo el escribano Ventura Pardal como intendente, y fíjate vos, el presidente del consejo, el doctor Diego Montoya, concejales Antonio Palmero, el receptor de municipal Elías Díaz, que debe ser el padre de Kiko Díaz. Es decir, esa gente, ¿no es cierto?, que toma el comando de la ciudad de Las Varillas, porque desde 1912 a 1918 se iban eligiendo comisionados municipales y eso lo hacía el gobierno de la provincia. Bien. Y ahí es donde el primer comisionado municipal fue Lorenzo Ortiz. En 1920, como bien dices vos, más precisamente el 17 de julio de 1920, se inaugura la primera casa del Banco Nación, se inaugura la sucursal del Banco Nación Argentina en Las Varillas, siendo su primer gerente un señor Aníbal Castro. Esta casa, esta sucursal se inaugura en la calle hoy General Roca, ¿no es cierto?, en la calle General Roca,
en 43-45, que era de un señor Bautista Mainero. En el año 1929, esta sucursal pasa a un edificio más grande, propiedad de un señor Lorenzo Bonardi. Sería al frente donde era Casa Barabal en su época, ¿no es cierto? Sí. En esa época las calles se nominaban por números. Bien. En la calle 21, esquina 10. Isidro, le pregunto, ¿se habrán alquilado casas, digamos, para poner el banco? ¿Habrán hecho así? Claro, por eso sí. te explico. En el domicilio del señor Bautista Mainero, era una casa que alquilaba el señor, y ahí lo alquiló el banco, lo que sería al frente del Banco Macro ahora, por ahí cerca. Bien. En General Roca 43-45, de un señor Bautista Mainero. Y luego pasa a un domicilio de un señor Bonardi, que es donde en 1929, donde luego de irse el Banco Nación de ahí, que fue en el año 1943, el 3 de julio de 1943, ahí se instala la Escuela Normal de Dalmacio Vélez Arfield, la ex Escuela 23. Bueno, bien. Otro dato de esa época, en la Escuela 23 se hace cargo de la dirección de la Escuela Enriqueta Funes, que fue directora durante 26 años. Te puedo decir también que el 3 de julio de 1943 inaugura el edificio actual edificio del Banco Nación en la intersección de las calles 10 y 15, hoy calle José Tomás Luque y Carlos Pellegrini. 10 y 15 eran las calles. Sí, y en la fachada del banco lo dice. Si te fijas un poco, dice calle 10 y calle 15. Así que antes tenían número las calles. Antes tenían número las calles. Sí. Y bueno, ya en el año 1920 ya existían en Las Varillas la Casa Palmero de Antonio y Alfredo Palmero, que eran corresponsales del banco en ese momento, antes que se inaugurara la sucursal. Bien. Ahí ya estaba trabajando el banco. Hay datos muy interesantes de hace 1920. Por ejemplo, se inauguran las instalaciones del alumbrado público del incipiente pueblo, ¿no es cierto? 45 focos habilitados en distintas esquinas. Ese fue el alumbrado público. Se inaugura el edificio actual de la Sociedad Italiana en ese año también. En la parte educativa ya estaba la Escuela Nacional número 23 y la Nacional 110, ubicada en el Central Argentino. Ya existían también el registro civil en 1914, la receptoría de renta en 1913, la oficina de correo y telégrafo en 1912, había una estafeta desde 1904. Y el año 1920, en la faz política, fue un año muy convulsionado, digamos, porque el intendente ejercía por un año. Vos sabés que en la crónica que consulté no pude saber quién era el intendente en el momento de la inauguración, porque el intendente electo era Andrés Biotti, y quien era intendente en ese momento era Diego Montoya, pero en aquella época los intendentes muchas veces pedían licencias, renunciaban hasta que... Es decir, hay que imaginarse y ubicarse lo que fue 1920 para inaugurar una sucursal del Banco de la Nación Argentina, ¿no es cierto? Así es, sí. ¿Tienen cuántos habitantes había o no? ¿Tienen los habitantes? No tengo la cantidad de habitantes que había. Claro, lo que pasa que en esa época estaban los habitantes de Las Varillas, pero también la gente que vivía en el campo. Pues la gente en ese momento vivía en el campo. Muchísima zona rural. Claro. Si hoy te fijas al lado del banco, donde estaba la ex panadería de Bollero, hay una casa antigua ahí, bastante derruida en este momento, sobre la calle Luque. En el cordón de la vereda hay una argolla de hierro que se ve que ahí ataban a los caballos. Eso lo vi, digamos que al trabajar 43 años en el banco, viví tantos cambios del banco, y me parece realmente de que son épocas que no van a volver, que
totalmente distintas. Imagínate que yo entré en el banco en el año 75 y había 30 empleados, 29, 30 empleados. Sí. Con no sé cuántos habitantes, 12.000 habitantes habrá tenido Las Varillas en esa época. Hoy tenemos 20.000 y tenemos 14 empleados. Claro. Y me parece que vamos a ir para abajo en el número de empleados y para arriba en el número de operaciones. Claro. Porque digamos que la tecnología indudablemente va a ser un cambio en toda la actividad, pero es un pensamiento que tengo yo, pero me parece que es lo que se viene. Y sí, claro, buscan para ese lado ahora, inclusive ahora también, por ejemplo, en el Banco de la Nación está el tema de los cajeros, que siempre son muy concurridos, los cajeros automáticos, que están en el banco y en la zona. También pienso que el 2020 es un año bisagra por el tema de la pandemia. Ya nada será igual. De acá en adelante viene todo lo que es lo tecnológico y lo que se hace online y lo que vos manejás el banco de tu casa con tu celular. Y bueno, son cosas que va a ocurrir como en los lugares. Tuve la suerte de poder viajar en algunos lugares y donde voy y sé entrar a banco, por ejemplo, y ves un escritorio, ves tres personas adentro. En el centro de Madrid, en un banco, había 3 personas adentro. Significa que 3 personas atendiendo, ¿no? Claro. Sí. Vamos a otra cosa. Vamos, sí, hay una transformación. Vamos a ver qué pasa. Isidro, le pregunto, lo que habrá sido, el edificio como está ahora del banco fue inaugurado, me decía usted, el 3 de julio del año 1943. Sí, exactamente. Hoy es imponente. Es una belleza. Imagínate. Es una belleza, sí. Ahí había un gran mostrador con una caja con 3 puestos de caja, ¿no es cierto? Fíjate los hierritos que estaban en la caja, sí. Eso me lo explicó uno de los clientes, que ya ha desaparecido también. Pero me explicó uno de los clientes que por ahí pasaba agua caliente para calefaccionar, por la caldera que estaba en el sótano del Banco Nación. Cuando yo entré en el 75, 76, ya lo vi inundado, pequeñamente inundado, 20 centímetros de agua. Sí. Y después cuando me estaba yendo del banco, ya llegaba la escalera que bajaba al sótano. Hoy por hoy es un archivo muy bien conservado, muy bien equipado. Han bajado el archivo directamente ahí, lo han remodelado todo. Es decir, te puedo decir que entre 1920 y 1950 pasaron 10 gerentes por el Banco Nación. Los gerentes, sí. ¿Los gerentes del banco siempre fueron de otro lado? Siempre fueron de otro lado. Los gerentes venían y de cualquier lado del país. Sí. Ser empleado de Banco Nación, un gerente de Banco Nación en esa época y hasta la década del 80, hasta la década del 90, entre 80 y 90, formaba parte del protocolo del municipio, es decir, estaba el presidente bombero, el gerente de Banco Nación, el comisario, todo eso en cada acto público. Claro. Ahora siguen formando, pero digamos ya hay muchas más instituciones también que representan una comunidad, ¿no? ¿Y el Banco Nación hasta qué año fue el único banco? Ese dato no lo tengo. Sí, pero fue, digamos, mucho tiempo. Ese dato no lo tengo, pero seguramente fue hasta que vino el Banco Provincia de Córdoba. No me acuerdo el Banco Provincia de Córdoba en qué año habrá venido, pero debe haber sido unos cuantos años después. Muchos años después, claro. O sea, era el banco. Era el banco que había en Las Varillas y era de Las Varillas y toda la región. Porque el Banco Nación tiene la característica, ubicado aquí en Las Varillas, y pasan todos los bancos naciones que hay, que tienen una influencia regional. Bueno, cuando se inauguró era con esa perspectiva, ¿no es cierto? La sucursal abarcaría, aparte de nuestro pueblo, las localidades de Carrilobo, Pozo El Molle, Los Varas, Saturnino María Lafiur, El Fortín, Alicia, El Arañado, Villa San Esteban y Zacanta. Es decir, atendía toda la zona rural y toda esa parte. Sí. Pero lo que yo te quería decir es que, por ejemplo,
Cuando yo entré, y años anteriores también, era el mismo mostrador con la caja que yo te decía y cosas, y un gran salón, un lugar para una secretaria y después toda la gerencia. Y bueno, hay muchas anécdotas y muchas cosas que a mí me ha tocado vivir, y seguro le ha tocado vivir a todos los que han pasado como empleado por el Banco Nación. Es decir, cuando yo entré en el 75 pedía permiso por ir al baño, por ejemplo, algo impensado en este momento. Sí. Para ir a la gerencia, que rara vez un soldado raso como el empleado que entraba recién, era llamado por el gerente o tenía oportunidad de ir a la gerencia, pero te tenías que poner el saco. Para entrar a la gerencia. Que había ceniceros, que se fumaba adentro, sí. Que la contabilidad de caja de ahorro, por ejemplo, yo me acuerdo, me mandan a caja de ahorro y había unos libros inmensos, nosotros le decíamos el libro gordo de PTT. y anotabas a mano, ¿no es cierto? Sí. Andrea vino a depositar 10 pesos, sí. Y ponía al haber 10 pesos, y si sacaba 5 ponía al debe 5 pesos, hacía la resta, la suma, le daba un comprobante y después daba la suma en la caja al final del día. Así se hacía la contabilidad. Las transformaciones que se han vivido. No se podía escuchar radio. No se podía. Hoy uno tiene que haberlo vivido para conocer eso. El gran salón ese que había, ¿no es cierto?, antes, que separado por los mostradores, hacía que prácticamente éramos una familia y adentro los empleados, porque convivíamos 8 o 9 horas por día, y bueno, y también recuerdo que a las 8 menos cuarto de la mañana nos servían un café con leche, abría a las 8 y a las 11 y cuarto de la mañana nos traían un sándwich, porque cerraba el banco a las 11 y cuarto. ¿A 11 y cuarto cerraba el banco antes? Claro, 11 y 15 cerraba el banco. ¿Seguían ustedes? A las 8 sí. Y cerraba 11 y 15. Y después ustedes seguían trabajando, haciendo todo la... Claro, porque todos esos papelitos que dábamos a mano, que se escribían a mano, los cheques, las cosas, todas las operaciones que se hacían, después se empezó a utilizar un poco más la máquina de escribir, pero no todos tenían máquina de escribir. Entonces, con las máquinas de escribir se hacían los comprobantes, la vivi suma, por eso digo la máquina de sumar a palanca. Las comunicaciones con Córdoba o con otro, te demoraban media hora, una hora y media, 2 horas. Para que te llegara. Es imposible pensar en esta época de esa tecnología, pero la hemos vivido. Qué cambio, ¿no? Los gerentes venían todos de afuera, y los muchachos de acá de Las Varillas que ingresaban al Banco Nación, por ejemplo, Ricardo Sosa le tocó en el sur, en Neuquén, no me acuerdo en qué parte, no sé si no era, pero en la provincia de Neuquén lo mandaron para ingresar. Después volvió y vino acá, pero así le pasó a muchísimos empleados del banco, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si uno quería ser gerente, ya sabía que tenía que irse. No, tenés que abrazar la carrera bancaria y tenías que ser después... Sí. Hubo ordenanzas. El tema de Fábrega, que fue presidente del Banco Nación Argentina, fue ministro de Economía o fue presidente del Banco Central de la República Argentina, pero también fue ministro de Economía, creo, en alguna época de Néstor Kirchner. Empezó como ordenanza del Banco Nación. Hizo una carrera impresionante. ¿Qué carrera? Pero vos empezabas de abajo y ibas subiendo según el interés que ponías en el banco. También es cierto de que en otra época hay que acordarse también de los gerentes, de los que salieron de acá, que ingresaron acá en el Banco Nación y salieron a hacer carrera bancaria, y por ahí te tocaban 15 sucursales, 20 sucursales, no sé cuántas. Y eso implicaba el esfuerzo de tu señor o de tu esposa. Hablando con Ansaldi una vez me cuenta, el papá era gerente de Banco Nación, no sé cuántas, creo que tuvo como 15 traslados. Fue gerente, fue un destacado gerente del Banco Nación, ¿no? El papá de Luis Ansaldi, bien. El padre de Luis Ansaldi. Claro.
y con ese sueldo le alcanzó como para mandar a los 3 hijos a la universidad. Es decir, era diferente, era distinto antes, ahora ya se han aplanado un poco, achatado un poco los costos, los sueldos, pero de todos modos sigue siendo una cosa importante. Bien. Yo si tuviera que elegir de nuevo, empezar una vida de nuevo y volver a hacerle lo mismo, elegir el Banco Nación, yo le elegiría, porque realmente uno es, cuando uno le gusta lo que hace, realmente se siente bien, ¿no es cierto? Y le dan ganas de hacer las cosas y de seguir poniéndole todo lo que hay que ponerle. Claro, seguramente, sí, no, hermoso, el banco también siempre un lugar muy lindo y aparte muy buena atención, porque siempre han tenido muy buena atención. Yo quiero preguntar, no sé si en esta, bueno, un poco, bueno, 75 en adelante ya está más cercano. Antes, ¿las mujeres iban al banco? ¿O era cosa de hombres? Las mujeres, sí. Las mujeres, el banco siempre han ido mujeres, yo pienso que en mucho menor medida. Es decir, ¿por qué? Porque el banco venía, no iban tanto. Por eso. Es buena la pregunta tuya. Sí. Venían cuando tenían que firmar algo, qué sé yo, pero es muy difícil ver mujeres que dirigieran empresas o que fueran la encargada del campo. Generalmente venía el señor y la mujer venía a firmar cuando era cosa, ha cambiado totalmente ahora. Bien, claro. ¿Sí? Por ejemplo, te puedo contar que la primera mujer en venir acá al Banco Nación Argentina, sucursal Las Varillas, fue María Eugenia Blaser, una chica al lado de Miramar, ¿cómo es? Balnearia. ¿De Balnearia? Una chica de Balnearia. Sí. Que vino como jefe de contaduría. Imagínate, y eso fue en los primeros años de la década del 2000, 2002, 2003, por ahí fue. Ahí llegó una jefa. Eso vino como jefa de contaduría, pero es la primera mujer en venir a trabajar. Al banco, en el 2000. Es decir, antes estaban, sí, por supuesto, lo que se hacían parte de la parte de mantenimiento, de limpieza, de todas esas cosas que siempre fueron, que estaba la señora Ana Ojeda, Graciela Gaiga, la Cata Urbano, que ahora cumple como 30 años ya en el banco, de ir a hacer la parte del café, de limpieza, de atención de los empleados ahí, y la Romy de Urbano. Pero la primera mujer en venir a trabajar fue esta, María Eugenia Blaser. Hoy está de gerente en Chivilcoy, pero lleva 9 o 10 traslados ya. Sí. Pero fue una cosa distinta en el banco, digamos. Nosotros decíamos los varones ahí sentir un poco de perfume de mujer en el banco, porque eran todos hombres, ¿viste? Claro, la primera vez, claro. La primera vez. Sí. No, pero hay tantas cosas que recordar. Claro. Por ejemplo, yo me dirigí al primer jefe que tuvo, fue Carlos Vidal, y le decía señor Vidal, hasta que él me dice Vidal a secas, me dice, ¿viste? En gallego. ¿Y trabajaba en el banco? Fonseca, ¿no es cierto? Después que cerraba el banco y en época de verano, no existía el aire acondicionado, había ventiladores y los petizos, porque si no te volaban los papeles. Así que nos peleaban por los ventiladores, pero a veces había que trabajar descalzo, qué sé yo, por el calor que hacía, ¿viste? Pero total ya no, eran todos hombres y ya estaba cerrado, había que hacer la contabilidad. Claro. ¿A Carlos Vidal, que fue intendente? El que fue intendente, sí, le hicimos la despedida en el año 83 en el Hotel San Martín. Bien. Porque me dejó impresionado el discurso que hizo, lo recuerdo con mucho cariño. También, ¿le gustaba mucho el banco de entonces a él? Sí, pero digamos también le interesó mucho la vida política, pero es uno de los primeros discursos que escucho yo de un funcionario que se iba y que era era compañero nuestro, de verlo todos los días, ¿no es cierto? Se va en el año 83 y realmente éramos una familia, ¿no es cierto? Nos juntábamos
en asado los fines de semana, jugar al fútbol, un equipo de fútbol del Banco Nación y todas esas cosas. Pero realmente pasaron muchos muchachos y muchos gerentes, ¿no es cierto?, que fueron dejando sus hijos acá en Las Varillas porque iban al colegio, iban al colegio y fueron quedando. El caso de Indalecio Insaurralde, no me acuerdo de dónde venía, pero así quedó el Gustavo acá y quedó todo. El papá de Gustavo era gerente también del banco. Exactamente, Pilar. Ingresé el gerente del Banco Nacional. Claro, cómo se va sumando la gente, ¿no? También para... Claro, exactamente, para se va sumando y después, esa era la vida del gerente, por eso quiero hablar de este tema. El gerente es una vida muy sacrificada en el tema del desarraigo. Sí, porque vos salías de un banco, ¿no es cierto?, que hiciste ya una pequeña carrera con 25, 26 años de edad, te llevaba la familia, los chicos, todos los chicos los tenías que cambiar de colegio, se tenía que hacer amigos de nuevo de otro. Y cuando te jubilás después de los 35 años, 40 años de cosas, volvés a tu pueblo y ya no conoces más a nadie. ¿Es así? Esa es la situación. Yo he visto muchos gerentes que tienen un hijo uno en Reconquista y otro en el sur, por ejemplo, uno en el sur del país, ¿viste? Fueron quedando y así se iba desmembrando la familia de cosas. No ocurre eso hoy en estas épocas porque digamos, los gerentes, a través de las distintas gerencias zonales que tiene el banco, se mueven dentro de una zonal, en muchos casos. Bien. Entonces están en lugares cercanos, ¿no es cierto?, dentro de, o sea, relativamente cercanos, en 200, 300, 400 kilómetros, pero no otras provincias, ¿te das cuenta? Sí, conozco un poco la vida del gerente actual. Sí. Que el señor Gabrieli. Es que el señor Gabrieli, él viene de... Este es un gerente, por ejemplo, porque eso también lo he visto en la carrera. Hay gerentes que vinieron solos. Por ahí tenían, o por las cuestiones familiares, ¿no es cierto?, de pareja, de casamiento, de cosas, de otros, separados, divorciados, qué sé yo, o si no, pero que tocó que vinieran solos y hay otros que venían con su familia entera. Y hay unos que le prestaron mucha atención al edificio del banco y hay otros que no. Entonces hemos visto gerentes que sí se han preocupado, ¿no es cierto?, por toda la arquitectura del banco, el mantenimiento, todas esas cosas. Bueno, Pablo Gabriel es uno de los gerentes del actual que se ha preocupado por la fisonomía, por cosas, porque es como todas las cosas, tenés que hacer todos los trámites para que te lo vengan a pintar, para que te lo vengan a cosas. Te instalen otro cajero automático, que te instalen otra boca de caja, como que peleábamos nosotros para que nos instalaran otra boca de caja. Resulta que lo que hace falta ahora son cajeros automáticos. Bien, sí, así que... Porque ha ido cambiando el tiempo. Lo hemos visto al gerente, sí, él venía de Belleville. ¿Cómo? El gerente Gabriele venía de Belleville, o sea que... Sí, claro, de un lugar cercano, ¿te das cuenta? Claro, de un lugar cercano. Por ejemplo, de Posada. Antes era así. De Belleville, entonces, bueno, pero realmente se ha preocupado. Otro fue el que yo recuerdo, ¿no es cierto? El cacho Bangio, Edgardo Bangio, un peladito, un pelado que había antes de cosas, para que lo ubiquen, transmitía los partidos de básquet también por radio, por televisión, o sea, ahí en Coso. Él se preocupó mucho por la seguridad también del banco. Bien. En la parte de seguridad también se preocupó bastante, también mejorar los patios, las cosas, los otros, y otros que no vinieron ocupando su lugar y cumplieron con sus funciones y siguieron viaje. Pero muchos se integraron prontamente a la familia del Banco Nación, ¿no? Es decir, yo con de todos los gerentes que tuve, con 3 creo que subí a la casa del gerente. No todos hacían lo mismo, pero eso va de una persona a otra, ¿no? Claro. Por ejemplo, recuerdo, y a uno le quedan los recuerdos, ¿no es cierto?, de un Rafael Cayetano Cortés, por ejemplo, que integró el Rotary Club de Las Varillas, creo que se hizo amigos, se integró mucho a la comunidad, ¿no es cierto? Y ese es el que me dijo,
el gerente, si bien habita la casa de familia, es el responsable de todo lo que pasa en la esquina esa, en la esquina del Banco Nación, por eso le prestaban, tenemos responsabilidad importante. Y después los tesoreros también venían de afuera y los jefes de contaduría también. Mucha gente, mire qué movimiento el banco, mucha gente traía, ¿no es cierto?, de otros lugares, que esto ayuda a las comunidades. Porque el gerente se cambia cada 4 años, un promedio, ¿no es cierto? Más o menos. En otra época también el contador y el tesorero, esto fue cambiando un poco y se fue demorando un poco en algunos traslados, en algunas cosas, pero yo creo que este achicamiento del personal de Banco Nación va haciendo de que cada vez los que se desarrollan sus actividades en un banco, ¿no es cierto?, ya no se trasladan tanto. Bien. También por un tema económico, indudablemente. Uh-huh. Puede ser. Pregunto, ya que hablamos de la seguridad, ¿hubo momentos difíciles así en el banco o algún robo o algo? Mira, hubo un robo, un intento de robo al cajero automático cuando estaba Bangio de gerente. Recuerdo que yo era tesorero en ese momento, uh-huh, y me vino a buscar a casa a las 5 de la mañana con una pequeña anécdota. Tocó la puerta, no, a las 4 de la mañana creo que eran, y tocó la puerta de la vecina, que pobre mujer vivía sola, la señora Morelli. Uy, pobre, claro, sí. Uy, a las 4 de la mañana. Al lado, le dice, bueno, entonces acá me volvió. Y bueno, pero no, fue el único que yo recuerdo en Banco Nación, ¿no? Que no pudieron abrir el cajero automático, no es tan fácil. Lo único. Pero, ¿qué ha pasado? Sí. Sé que fueron detenidos, que fueron ubicados también a través de las cámaras de la zona y todas esas cosas. Bien, o sea que en eso la historia ha dicho que es muy seguro el Banco Nación Argentina. ¿Qué? Sí, y las medidas se han incrementado cada vez más, ¿no? Es decir, el tema de las mamparas, el tema de las cámaras, el tema de la atención de los policías, de los servicios adicionales, lo hacen bastante seguro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y desde el punto de vista de la inserción en el mercado, ¿no es cierto?, de productivo, yo creo que no hay gente de campo que no tenga una cuenta en el Banco Nación. Sí, digamos que el progreso, que cuando se abrió el banco, el tema era agrícola ganadero. Sí. Es decir, y vos sabés también que Las Varillas es un polo agroindustrial muy importante, tiene muchas fábricas de implementos agrícolas, y por ahí va el tema del Banco Nación, ¿no es cierto? Yo creo que va por ese lado, con también estimulando el comercio y la industria, pero va por ese lado, por el tema del campo, ¿no es cierto? Así es, sumando las distintas líneas de crédito que ofrece. Claro, por ahí ha habido épocas, ¿no es cierto?, de acuerdo a los gobiernos, porque el Banco Nación representa mucho el gobierno nacional y depende del Banco Central también. Ha habido políticas que por ahí no fueron tan populares como la 1050 o como cosas. Es decir, hay gente que ha perdido y hay otra que ha ganado, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Ha sido un banco, abrir una cuenta en Banco Nación no era tan fácil. Era tan fácil. Es decir, tenías que mostrar toda la carpeta de bienes, las cosas, las otras, es decir, va todo derecho. Recuerdo un personaje que fue una vez al Banco Nación y dice, quiero depositar 3 millones de pesos pero que no figure en ningún lado, en plazo fijo. Sí. No se puede. Son anécdotas que vienen, ¿viste? 3 millones, pero que no sepa nadie. Que no sepa nadie, ¿viste? Claro, imagínate, no se podía. No. Era una época donde empezaba a ver, lo que hubo, algunos delitos que hubo, ¿no es cierto?, era pagar la jubilación y te daban un taloncito y por ahí hacías el aporte jubilatorio y por ahí se perdía el aporte jubilatorio y qué sé yo, hoy pone el número de documento y ya está.
Por eso te digo que me parece que se viene otra época, vamos a vivir otro mundo después de la pandemia esta, donde y encima esta pandemia, si veníamos cambiando, esto lo va a hacer cambiar un 70-80% más. Hoy por hoy, te digo, una experiencia, porque hablando con mi hija me dice cómo hace las compras en un supermercado, y hace por teléfono. Hace la compra por teléfono y pagará... Paga con una tarjeta, con un débito a la cuenta. Claro. A la cuenta. ¿Y se la llevan? No, vos tenés dos opciones. Sí. Te la llevan a tu casa. Creo que algo de eso quiere hacer el supermercado Cordía. Te lo hacen, te lo llevan a tu casa, te lo hacen online. Es decir, vos tenés todo todo lo que tiene el supermercado adentro para vender. Si vos tenés lo que necesitas y tiene el precio al lado. Sí. Vos vas marcando con una cosa, ¿no es cierto?, lo que compras. Terminaste la compra, te va alargando el número, el importe. Con la tarjeta de débito, con el home banking, haces el pago, directamente la transferencia, a la cuenta de que te dice el supermercado, ¿no es cierto? Antes ya te anotaste, ¿no es cierto?, para cosas, ya te conoce el supermercado. Cuando decís el número de documento, ya sabe que quién sos, ¿te das cuenta? Sí, sí. Entonces, te preparan todo, tenés el carrito hecho. Me ha tocado hacerlo, acompañar una vez a mi hija. Sí. Entras a un subsuelo, ¿no es cierto?, ahí con el auto, en una playa de estacionamiento, dice ventas online, cargas todo en el auto y te llevas. Si una de las cosas que vos compraste no la tenían, porque pueden no haberla tenido en ese momento, te acreditan el dinero en la misma cuenta que pagaste. Así que listo, no fuiste al supermercado. No fuiste al supermercado, No. Ahí está. Y si el supermercado te lo lleva a tu casa, te cobra un delivery de 300 pesos. Claro, si no podés ir, te cobran. Y si no, vas vos. Claro, te cobran. Ahí. Pero bueno, es decir, eso es lo que te quiero decir. Me parece que se viene un nuevo, después de la pandemia, esto ha acelerado todo este tipo de contabilidades y de compras y de cosas. No va a cambiar todo de acá en adelante. Trámites, sí, todo a distancia. Sí. Bueno. Por eso hablar sí. Por eso es que me apasiona también hablar de lo viejo, ¿no es cierto?, de lo antiguo, digamos, de otras épocas. Bien, pero que hicieron el aporte para tener lo que tenemos hoy. No, indudablemente, porque sí. Es muy grande lo... Imagínate lo que debe haber sido el edificio ese, Banco Nación, con las calles de tierra, con las volantas, con los sulky, con los caballos, en 1943. Sí. Es uno de los edificios más lindos que tenemos hoy aquí en Las Varillas, hoy, lo que habrá sido en 1943, realmente, ¿no? Claro, por eso te digo, sí. Una belleza. Sí. Bueno, qué lindo. A mí me encanta la historia y me gusta mucho también ir conociendo. Y por ejemplo, me quedaron varias cosas, entre ellos que está entre la 10 y la 15, las calles. Entre la calle 10 y 15 de sí. cosas. Hoy la 15 es la Tomás Luque y la 10 es la Carlos Pellegrini. Bien. Fíjate vos que el Banco Nación a nivel nacional fue creado el 26 de octubre de 1891 por iniciativa de Carlos Pellegrini, y era para promocionar el modelo agroexportador que se había iniciado en el país, ¿no es cierto?, en aquella época, en 1891 te estoy hablando, y porque se produce después de la quiebra del Banco Nacional. No era Banco Nación, sino que era Banco Nacional, que había sido fundado en 1872 por Nicolás Avellaneda. Viene después. ¿Y se llamará Pellegrini la calle por eso? ¿Habrán puesto justo? La verdad es que no lo tengo confirmado, sí. pero es de esperar que sea por eso, ¿no es cierto? Claro, sería adecuado, ¿no? Porque lo más adecuado que en su momento las autoridades municipales o del Consejo Deliberante, que ya te digo, los apellidos son siempre los históricos de Las Varillas, ¿no es cierto? El doctor Ortiz, el doctor Montoya, y vos ves que, por ejemplo, en los consejos deliberantes, en cosas, uno era intendente, el otro era presidente del consejo, el otro era secretario,
pero siempre era Antonio Palmero, doctor Montoya, doctor Ortiz, doctor Ventura Pardal. Ventura Pardal fue el primer intendente que tuvo el escribano Ventura Pardal, fue el primer intendente que tuvo las Varillas. Fue el 8 de septiembre de 1918 fueron las elecciones. Y aparte de escribano, que es el número 77, también era farmacéutico y maestro. Imagínate vos la mente. Lo que habrá significado, claro. ¿no es cierto? Sí. En el sector rural con estos muchachos, con esta gente que se preocupó tanto por las varillas, ¿no? Claro, son los hacedores de las varillas. Son los hacedores, indudablemente. Claro, qué lindo, qué bien, para tenerlos presentes también, ¿no? Sí, y aparte gente que venía de ciudades. Uno hurga en los libros, ¿no es cierto?, que fueron escribiendo. Hay un libro que escribió la Enriqueta Funes, ¿no es cierto?, el famoso libro amarillo en la década de 1950, que sale en 1950, y ahí tenés tantos datos tan importantes que realmente a uno que le gusta un poco la historia, le gusta muchísimo, y lee sobre la historia de su pueblo, ¿no es cierto?, de lo que fue su pueblo. Claro. Hoy ciudad impresionante, con empresas realmente muy importantes, ¿no es cierto? Sí. Por acá pasaron mucha gente que se fueron. Yo recuerdo, por ejemplo, un Héctor Galo, ¿no es cierto?, que llegó a ser gerente zonal. Y bueno, los recuerdos de aquella época para todo, el Gringo Ludueño, el Caimán Espala, el Reinaldo Dazo, el Aguilar, el mismo Ricardo Fonseca, ¿no? También empleado de Banco Nación. Sí, un empleado de Banco Nación, sí. Bien, ahora ya se ha ido para el ámbito de la política y del periodismo. Y del periodismo, sí. Pero era el especialista en buscar diferencias. Cuando tenías diferencias, lo preguntaba, el primero que lo buscaba era el cabeza. Eran impresionantes. Muy bien, bueno, qué lindo. Muy bien, muy lindo. Bueno, 100 años, los primeros 100 años. 100 años, los primeros 100 años de Banco Nación. Así es. Bueno, qué orgullo para usted, Isidro. Bueno, haber vivido 43 años de esos 50, es casi medio siglo, casi la mitad, ¿no es cierto? Con un antes y un después. Por eso te digo que lo que a mí más me impresiona cuando fui escribiendo esto es que me acordaba del saco para entrar a la gerencia, de los ceniceros, del sándwich, del coso, que hay miles de anécdotas, ¿no? Lo que ponían los barquitos arriba del café con leche, de las bromas que se hacían. Haber tenido compañeros entrañables, anécdotas. ¿Te puedo contar una anécdota? Bueno, ahí está. Miguel Ángel Ruiz, Bachicha. Sí. Ruiz. Sí. Compraba todos los goles y el gráfico lo compraba, porque era un fanático del fútbol, y es una de las personas que en su momento te decía todos los equipos de la NBA leía muchísimo. Yo decía siempre, podés discutir con cualquiera, pero no con Bachicha porque te va a ganar, lee todos los libros. Bachicha, ¿viste? Te decía el equipo de básquet de cosas. Y yo lo sabía todo de memoria. Nos hacía reír muchísimo, que era el Flaco Mastri, el Piraña chico, no el Piraña grande, que se fue de gerente, también hizo una gran carrera en el banco. Raúl. Ricardo, el que dice siempre que nunca tuvo ni una pluma, dice, porque no ascendió nunca. siempre fue soldado raso. Estamos jugando un torneo de fútbol en los bomberos, porque Banco Nación participaba con un equipo de fútbol. Eran de 7 jugadores, ¿viste? Y entra Bachicha a jugar al fútbol, jugaba muy bien al fútbol, muy bien jugaba. Y entró Bachicha y toda la tribuna lo aplaudía porque era una persona muy simpática, muy querida por la gente. Y atrás entra Mastri y levantaba los brazos saludando. Y dice, pero salí de ahí, dice, a mí me están saludando, no te están saludando a vos, dice. Ricardo se enojó, Bachicha. Pero bueno, son momentos que uno ha vivido dentro del banco y
y bueno, me emociona cada vez que uno habla de esos tiempos, ¿no? Qué lindo, qué lindo la familia del Banco Nación, eso también es algo para destacar. Bueno, gracias por compartirlo. No, Isidro. Gracias a vos, Andrea. Muy amable. Y espero no haber sido tan aburrido ni un saludo para tanta gente, los que han nombrado y otros que, bueno, por ahí no se ha dado la conversación de nombrarlos, pero todos los que han hecho posible, ¿no? Esta historia tan linda del Banco Nación Argentina, aquí en la sucursal. Me han quedado tantos apellidos, ¿no es cierto? Y colegas que como dije, ¿no es cierto? Insaurralde, Sender, Menegosi, Suter, Ludueña, Lenta, Rivet, Casol, Vidal, el Cacho Pendino, una gran persona, Luis Espala, el Chiche Dazo, el Petizo Aguilar, el Cabeza Fonseca, el Negro Vaso, el Pipo de Álvera, el Quique Aguemo, Oscar Ivanisevich, un gerente espectacular, los hermanos Raúl y Ricardo Mastri, Víctor Me, que también pasó por el banco, el Miguel Romero, el que pasaba las películas en el San Martín, Jorge Loza, el Flaco, un tesorero Ferreira que después tenía la torre, un bar ahí en el frente de la plaza, el Negro Ojeda, el Gallego Saldaño. Mario Guido Tapia fue un gerente que vino y festejó los 15 años de la hija, invitó a todo el banco, no sé cuánta gente había, impresionante. Sieira, Cortés, Juan Carlos Baez, que se terminó contrayendo matrimonio con la doctora de Álvera, Héctor Valo, el Mario Argüello, Miguel Ángel Peralta, el Bicho, Hugo Cortázar, el gringo de las barras, Ricardo Sosa, Miguel Ruiz, Carlos Martínez, un gerente quete, una excelente persona, el Gordo Polastri, el Chivo Mainero, el Negro López me volvió loco con el 25 de enero del 78, que veces que Independiente le ganó a Talleres toda la vida. Una chica Gelso que vino de Calchín, Marcos Mainero, un excelente chico, ahora está de gerente en Arroyito. Y después el actual personal, ¿no? Pablo Gabriel, el gerente, Adolfo Gavirio, el jefe de contaduría, Elías Vara, el tesorero, Víctor Pérez, Oscar Peretti, Luis Boglione, Pablo Gieco, estos son los que están ahora, Pablo Cuadrado, Micaela Rinaudo, Juan Mainero, Brenda Ludueña, Dayana Giorgis, Lucas Quintero, José Bercelone, Andrés Estrumia y el pegate que si me olvida el nombre de Gamboa, el Maxi Gamboa, me olvidé nombrarlo en el escrito que hice. Trabajó conmigo en la caja y todo, el Maximiliano Ariel Gamboa. Sí. Un gran muchacho. Sí, muy bien, qué lindo, para todos entonces. Ahí están. Seguramente me olvidé de mucho, pero son los que han marcado un poco la historia del Banco Nación en los últimos 50 años. Gracias. Bueno, un abrazo, Isidro. Gracias, Andrea, muy gentil, muy saludo a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, qué lindo compartir esto, ¿no? Porque somos lo que los otros construyeron, que es un legado que hay que llevar bien adelante porque para valorar lo que tenemos, ¿no? Lo que se tiene hoy es gracias al esfuerzo de tanta gente. Por eso hay que hablar de la historia. Lo escuchábamos a Isidro Calvo contándonos con tanto afecto, con tanto cariño, esta historia tan linda de esta institución que realmente él quiere mucho, que es el Banco Nación aquí en la sucursal de Las Varillas. Un Banco Nación que el 17 de julio de 1920 empieza a marcar su historia en Las Varillas. 100 años de la presencia de esta institución que tanto ha ayudado a los varillenses en este afán de desarrollo y de crecimiento.